dejando preguntas en el chat. Creo que Blanca también ha sido recogiendo algunas de las ideas más importantes contenidas dentro de las presentaciones. Una participante que preguntaba acerca de la diapositiva 13. Voy a aprovechar mientras y la voy poniendo para que la podáis visualizar y si hace falta alguna aclaración sobre el contenido. ¿Por qué focalizamos el tema en el trabajo, ¿no? Y entonces es importante que el terapeuta aclare qué otras tareas del hogar o del ocio va a hacer, ¿no? O qué tiempo dedica. Y esto en las parejas donde los roles están muy fijos y no se modifican, la convivencia, la pandemia y que ha generado esta convivencia hace que entre en crisis una situación que tenían antes, ¿no? Pero que estaba como solapada, pero la convivencia permanente, que es externa, agrava un conflicto que tenían en cuanto a cómo estaban distribuidas las tareas, donde las tareas de padre o las tareas del hogar o las tareas no estaban bien repartidas. Obviamente no era un tema de tareas, sino que a partir de esto se generaban obviamente otros problemas y es como que si en un momento la pandemia dispara la necesidad de reestructuración de la pareja, ¿no? Y que ya no solamente el hombre se dedique a trabajo encerrado en su habitación y no salga de ahí, sino que pueda dedicar. Entonces, parte de la terapia puede estar orientada, si parte es eso, a encontrar el placer de tener una pareja, una familia y reencontrarse en otro tipo de tareas que no sea el trabajo, ejercer como padre, etcétera, ¿no? Entonces, sí, en relación a esto, le preguntamos a un paciente, por ejemplo, que vino en pareja, le preguntábamos si él pensaba que tenía que modificar en el tema laboral. Y él dice que, bueno, que el trabajo lo ocupa todo y que él no tiene tiempo para los niños, ¿no? O sea, tiene tiempo para trabajar y bueno, la mujer dice que ella también trabaja, pero ella se ha encargado de los niños. Entonces se genera una gran discusión donde yo le digo a la persona que él es más inteligente que decir que no puede hacer nada, ¿no? Pues si quiere realmente, si le interesa a la pareja, ¿no? Es decir, ahora la mujer le validó este tema todo el tiempo, ahora ya no le valida más y esa es la gran crisis que hay. Se le hace la pregunta siguiente, que cómo simbolizarían emocionalmente una dedicación de más tiempo a la relación, ¿no? Y esto tiene que ver con la simbología, ¿no? Y ahí trabajamos a veces con esculturas o con preguntas circulares, o trabajamos con inversión de roles, o trabajamos con todo el tema imaginativo, etcétera, ¿no? Para que eso pase a otro terreno, ¿no? Entonces se va profundizando en eso. Bien, eso en relación a esta transparencia, que hay tiempo para trabajar. Y si no se da así, la posibilidad es que puede ser un disparador para una separación. Vale, muchas gracias, Eduardo. Vale. Hay una pregunta, a ver si podríais contestar. Preguntan sobre cuál es la idea de la complementariedad en los roles respecto al tema del dinero en la pareja. Te la hacen a ti, Robert. Si podéis añadir algo J'ai pas más. compris. Alors, c'est une question sur quels les rôles complémentaires pour ce qui concerne attendez voir, la complémentarité des rôles en relation à l'argent dans le couple. Si vous pouviez approfondir un petit peu. Vous comprenez? Je répète. Oui, Alors, ok. mais je crois que j'en ai déjà parlé. Creo que ya he hablado de eso. Dans une autre conférence à Madrid. Il y a plusieurs façons de concevoir la gestion de l'argent dans le couple.
Hay varias formas de concebir la gestión del dinero en la pareja. Il y a les gens qui mettent tout dans le même panier. Enfin, Hay gente que meten todo en el mismo fondo común et puis, bon, ils dépensent ce qu'ils dépensent. y gastan lo que gastan. Après, une grande majorité aujourd'hui, chacun garde la gestion de son argent propre. En la mayoría hoy, cada uno guarda la gestión de su dinero propio Et donne au couple, c'est un peu ce que j'ai appelé le symbole, y da a la pareja, es lo que he llamado el símbolo, en fonction de ses revenus. en función de sus ingresos. Je pense que cette solution n'est pas très fonctionnelle. Yo creo que esta solución no es muy funcional, Parce que justement, elle ne tient pas compte de ce qui pourrait se passer porque s'il y avait tout no oui. toma en cuenta lo que podría pasar si, ce que j'ai raconté, c'est-à-dire si tout à coup l'un ne gagne plus d'argent. si de pronto uno, ya lo he hablado, no gana ya más dinero. Si on pense par exemple que madame, avec l'accord de son mari, a décidé de rester à la maison pour s'occuper des enfants. Si pensamos, por ejemplo, que la señora, en acuerdo con su marido, ha decidido quedarse en casa para ocuparse de los niños, Ben, ce qui va se passer, c'est qu'elle n'aura aucun revenu lo que va a pasar es que no tiene ningún ingreso et qu'elle va dépendre totalement de l'autre. y que va a depender totalmente del otro, del marido. Et si jamais il y a une rupture du couple, Y si hay una ruptura de la pareja, elle se retrouve totalement démunie. se encuentra totalmente sin nada. Donc moi, je pense qu'il y a une formule qui commence à être diffusée actuellement. Yo pienso, hay una fórmula que empieza a difundirse actualmente. Chacun met dans le pot commun la totalité de ce qu'il gagne. Cada uno pone en el fondo común la totalidad de lo que gana. De cet ensemble, avec cet ensemble, on paye tout ce qu'il y a à payer, je sais pas quoi, pour le ménage. Con todo esto, vamos a pagar lo que se necesita, por ejemplo, para la casa. Le reste, s'il y a un reste, El resto, si queda algo, est partagé en deux de façon égale. está dividido en dos de manera igual. Donc chacun reçoit une partie de cet argent. Entonces cada uno recibe una parte de este dinero, una parte que es igual. Et cette solution me paraît beaucoup plus fonctionnelle. Esta solución me parece más funcional Et beaucoup plus égalitaire. y más egalitaria. Igualitaria. Bueno, gracias, Robert. Hay una pregunta que tiene un lado, ¿no? Que es divertida, ¿no? Bueno, y también profunda, ¿no? ¿Por qué la relación con el dinero, hasta qué punto opináis vosotros dos, cómo influye y determina la cultura de cada pareja, de cada miembro de la pareja, la relación que tiene con el dinero? Y la relación que pueden construir entre ellos dos. La question, elle est pour les deux. pour moi, pour les oui. deux. Eduardo répond. Ok. Bueno, está indudablemente el tema cultural influye en la concepción ideológica del dinero. Por ejemplo, cultural y familiar. Si la familia ha dado un legado de que tienes que ser esto, tienes que ser lo otro, tienes que ganar dinero, tienes que ser autónomo, tienes que ser el mejor o la mejor, o tienes que decir, es un legado familiar. Entonces la cultura familiar influye. O en la cultura familiar puede decir, si el padre tiene dinero o propiedades, puede decir,
hijo, hija, no te preocupes, yo siempre los voy a cuidar, los voy a proteger y no tengan problemas, traten de disfrutar la vida. No se da en la mayoría de los casos, pero bueno, hay casos también de este tipo, ¿no? Es otra variable de la cultura familiar, a veces cultura local. Pero hay una cultura que es la cultura de lo que plantea la sociedad del rendimiento, ¿no? Que está el trabajo sin fin, donde la cultura es trabajar y tratar de acumular, tratar de consumir, tratar de producir. Y si uno entra en esa cadena, en alguna medida, la mayoría de nosotros consumimos, pero claro, tenemos que autorregularnos para saber cómo construir una pareja, ¿no? Porque es verdad que consumir vamos a consumir, pero si entramos en la carrera sin fin de viajes todos los años, 2 veces, 3 veces, o 5 veces, o 8 veces, o quizás viajes 2 veces, o salidas tantas, o comprar determinadas cosas, o no comprar. Es decir, la cultura indudablemente tiene las 3 variables. Tiene la variable familiar, tiene la variable cultural, digamos, local, nacional, y tiene la variable de la cultura del sistema de producción actual en el cual estamos inmersos. Entonces, ¿cuál de todas esas culturas compro y cómo están interaccionando en cada uno de nosotros? Y eso es lo que va a determinar, de alguna manera, la cultura que cada uno aporta a la pareja en el tema trabajo y en el tema dinero. Como bien decía Robert, es decir, cada uno trae su cultura y la posibilidad que se pueda confluir en esa cultura y que haya y si no se confluye, que haya un respeto, porque si no va a haber una gran lucha y una gran pugna entre unos y otros, que uno quiere ser el ecologista, como dijo, y otro quiere ser el capitalista, y bueno, va a haber ahí choque de trenes con bastante frecuencia. Oui, effectivement, il y a toujours des différences dans les couples. Siempre hay diferencias en las parejas Et il y a Ouais. des différences au niveau idéologique. y hay diferencias al nivel ideológico. Et quelquefois, et même souvent, ces différences font partie des raisons pour lesquelles on a choisi l'autre. Y a veces, a menudo lo vemos, estas diferencias son las razones por las cuales hemos elegido al otro. Mais c'est justement ça qui va poser problème plus tard. Pero es justamente esto que va a dar problemas más tarde. Je vous donne un exemple, mais bon, qui n'est pas c'est pas la question de l'argent, mais on peut sortir un peu. Sí, voy a daros un ejemplo que no es la cuestión del dinero, pero podemos utilizarlo para esta Je pense pregunta. à une femme qui a eu vraiment une famille très désorganisée. Il y avait vraiment eu beaucoup de divorces, beaucoup de séparations. Et elle a épousé un monsieur qui, lui, avait... Pienso en una mujer que era de una familia muy desorganizada, donde hubo muchas separaciones, divorcios, etc. Et elle est tombée en amour sur l'idéologie de la famille de son mari. Y entonces se enamoró de la ideología de la familia de su marido. Qui était une famille très unie, très solidaire. Que era una familia muy unida, muy solidaria. Mais elle a été nettement moins amoureuse de cette famille quand elle s'est aperçue que son mari était beaucoup plus marié avec sa famille qu'avec elle. Pero se le quitó el amor para esta familia cuando se dio cuenta que su marido está más enamorado de su familia de origen que de ella. Bueno, más unido. Donc, on peut aimer la différence, mais quelquefois, c'est la différence qui fait problème. Nos puede gustar la diferencia, pero a veces es la diferencia que causa el problema. Al hilo un poco de lo que estás comentando, Robert, Mauro Ochoa te pregunta, ¿cómo poder lograr el equilibrio en la pareja citando la metáfora de la hormiga y la cigarra? Christine, help.
comprends pas du tout. Quitando, Quitando, repite. Oui, il y a Mauro que pregunta. Blanca, por favor, repite, porque al final no entiendo muy bien lo que quiere decir. lee la pregunta que está en el chat, por favor. Ma petite dame, ¿dónde está? ¿Cómo lograr el equilibrio en la pareja? Attends, comment réussir l'équilibre dans le couple? Quitando la metáfora de la hormiga y la pareja. Quitando. Y la cigarra. La cigarra. No, si eso he oído es quitando. Quitando, hablando de Ah, quand on parle de la métaphore de la fourmi, de la cigale et de la fourmi, comment est-ce qu'on peut arriver dans un couple à un équilibre dans ce cas-là? Mais C'est ça la alors, preuve. je pense que c'est exactement ce qui est impossible. Ah, Robert dit que piensa que es imposible, justamente. Mais il n'y a aucune raison. Pero no hay razones. Les deux ont raison. Los dos tienen razón. Donc, il y a des conflits uniquement quand les deux ont raison. Entonces hay conflictos cuando los dos tienen razones. Et s'ils se mettent d'accord sur quelque chose de commun, Et si se ponen de acuerdo por algo en común, c'est quelque chose qui plaît réellement ni à l'un ni à l'autre. es algo que no le gusta realmente ni a uno ni a otro. Alors, j'ai eu une situation comme ça, Tuve una situación de este estilo, où effectivement, c'était madame était la cigale et monsieur était la fourmi. Alors, la señora era la cigarra y el señor era la hormiga. Alors, elle pensait qu'il y a une chose, c'est acheter un tas de choses, un tas de robes, etc. Ella pensaba solo una cosa, es comprarse ropas, cosas, etc. Et elle disait, mais c'est pour lui que je les achète, pour être plus belle. Entonces ella decía, es para él que lo compro, para ser más guapa. Elle lui disait, mais attends, tu dépenses des fortunes, moi, j'ai jamais demandé ça. Entonces él le decía, pero es que estás gastando fortunas, yo jamás he pedido eso. Et ça partait comme ça, ça grimpait après. Y entonces eso se calentaba y durante la discusión. Donc, mais clairement, on ne peut rien faire. Claramente no podemos hacer nada. Si on reste là-dedans. Si nos quedamos en eso. Et moi, j'ai fait la réflexion suivante. Y yo he hecho la reflexión siguiente. Je suis fasciné de voir à quel point je suis fasciné de voir à quel point l'un et l'autre. Estoy fascinado de ver hasta qué punto el uno y el otro. Vous êtes de fortes personnalités. Sois personalidades muy fuertes. Qui savent défendre leur opinion. Que sabe defender sus opiniones. Est-ce que ça n'a pas contribué à la création de votre couple? ¿Y eso no contribuyó a la creación de vuestra pareja? Point d'interrogation. Punto de interrogación. Ah, elle me dit, ouais, moi, j'aime pas les faibles. Hein. Entonces ella contestó, a mí no me gustan los débiles. Et j'ai dit, ben voilà. Entonces he dicho, pues ahí está. Et à partir de ce moment-là, on a réussi à réhumaniser ce couple. Y a partir de este momento hemos llegado a rehumanizar esta pareja. Et ils ont gardé chacun leur opinion. Y cada uno ha guardado su opinión. Parce qu'on ne peut pas attaquer en direct. Porque no podemos atacar directamente. D'abord, on n'a aucune raison, puisque les deux ont leur raison. Primero, no tenemos razones de atacar en directo lo que presenta, porque los dos tienen razón. Voilà. Sí, hay una pregunta, ¿no?, que te dicen un poco al hilo de lo que estás diciendo, si entonces la tolerancia de las diferencias es suficiente para equilibrar estos conflictos en la pareja respecto al dinero o hay algo más. Je pense que tant que c'est un langage, ça va.
Creo que siempre, si se queda un lenguaje, está bien. Ça reste un Funciona. moyen de communication. Queda un medio de comunicación, un modo de Maintenant, là comunicar. où ça devient un problème, c'est que quand c'est plus métaphorique, que ça devient vraiment des questions d'argent. Donde hay el problema es que cuando ya no es metafórico y que se vuelve una cuestión de dinero Et d'échanges y marchands. de intercambios mercantiles. Et ce qui était le cas dans mon couple, il était devenu deux marchands qui marchandaient. Era el caso de la pareja de esta pareja, es que eran dos mercantes que intercambiaban. Et donc, voilà, c'est un peu ce que... Et je dois dire qu'après, elle est restée cigale et lui est resté fourmi. Hein. Tengo que decir que después ella se quedó cigarra y él se ha quedado una Mais hormiga, un peu moins. pero un pelín menos. Oui, parce que lui était devenu un peu trop fourmi. Porque él se había vuelto demasiado hormiga. Et du coup, elle était devenue plus cigale. Entonces ella se ha vuelto más C'est cigarra. rentré un peu, voilà. Mais donc, on a pu rétablir le langage métaphorique. Pero hemos podido restablecer el lenguaje metafórico. Eduardo, sí. Sí, había una pregunta en relación a las parejas y cómo el confinamiento afecta, si el confinamiento en definitiva es un desencadenante del problema o el confinamiento agrava un problema previo. Esa era un poco la idea y nos preguntaban cómo distinguir una situación de la otra. Entonces, me parece una pregunta muy interesante, como muchas de las que se están haciendo, y yo voy a tratar de contestarla, ¿no? Cuando vemos parejas, hay que ver primero qué tipos de parejas. Es muy diferente una pareja joven con niños de 8, 10, 15 años, una pareja que consulta entre los 30 y 40, una pareja que ya llevan 20 años, una pareja que uno de ellos está por jubilar o está jubilado, o una pareja de gente joven, o parejas recompuestas. Cada pareja obviamente es diferente. Entonces, ese es el tipo de parejas que hay. Pero para diferenciar en lo que hace a la pregunta, a mí me parece muy interesante la clasificación que hace Seveiro sobre el tipo de crisis de la pareja. Entonces él dice que hay parejas que están de crisis en crisis y que son las más graves, las de mayor tensión, y que la pandemia actual, desde mi punto de vista, desencadenan una situación muy grave. Es decir, son las que se faltan el respeto, las que disputan todo, las que se pelean por todo, donde hay mucha rigidez, están muy encastillados, hay muchos sentimientos adversos hacia el otro, y son las parejas más difíciles de poder salvar cuando vienen a terapia, quieren una vara mágica para salvar. Entonces, esa es una distinción importante de que esas parejas ya llevan tiempo con problemas. El confinamiento agravó esto, pero en forma muy grave porque ya estaban graves. Él dice que hay otro tipo de parejas que son parejas con disfunciones que son disfuncionales, pero que se vuelven cada vez más frecuentes, con gritos, falta de respeto, no escucharse uno al otro, cambiar los rituales en el sentido de no abrazarse, no besarse, una disminución de la frecuencia sexual, de la apetencia de querer estar con el otro. Y estas parejas nos van a permitir intervenir si sabemos que no es un tema estructural que ya venía de hace mucho y que son parejas de crisis en crisis, tienen crisis y se han vuelto más disfuncionales con la pandemia, pero no son tan graves como las otras. Y el tercer grupo de parejas, él dice, Seveiro, que son parejas, la disfunción está precipitada por la crisis actual. Entonces es muy interesante
también puede haber discusiones, falta de respeto, alejamiento, apatía, puede haber un montón de síntomas, pero no está en cuestionamiento la pareja. El confinamiento agrava la situación, por lo que decía Robert, estamos todo el día encerrados. Y sobre esas parejas también se puede actuar y puede haber esperanzas. En cambio, sobre las primeras es más difícil. Eso en relación a poder distinguir unas de otras y el tipo de crisis de pareja. Y había otra pregunta o aclaración que hacía Julia Caballer, que dice en relación a cómo no entrar en una lucha de poder en la pareja, ¿no? ¿Qué puede hacer el terapeuta en definitiva? Porque los dos vienen con posiciones rígidas, yo tengo razón, tú no tienes razón, yo tengo razón, tú no tienes razón. Y eso pasa en la mayoría de las parejas, ¿no? Es como decía el autor mexicano Carlos Fuentes, decía, cuando hay una pareja que nos encontramos, dice, hay dos opiniones. Y él dice, no, no hay dos opiniones. Dice, está la mía y la que está equivocada, o el que está equivocado. Entonces, fijaros sí, cómo vienen las parejas a encontrarse y a chocar, ¿no? Entonces, yo pienso que el hecho de decir que Julia nos dice no entrar en la lucha de poder de la pareja, los dos tienen razón y ninguno más que el otro. O los dos tienen razón o los dos pueden no tener razón. El terapeuta a veces puede oficiar de juez si lo que se dice puede ser atentativo contra el otro. Es decir, si hay falta de respeto, si hay violencia psicológica, si hay maltrato, puede decir, no, esto yo no lo tolero. Entonces sí puede tomar partido por uno. Y el otro, bueno, verá lo que hace. Pero generalmente las parejas disputan no llegando a situaciones extremas dentro de la sesión, y lo interesante es que uno puede tener una postura donde se puede llegar a decir que esta lucha por el poder que tenéis es una forma equivocada de amarse. Vamos a encontrar una forma más sensata de amarnos, más sensata de salir de esta lucha. Lo que sí tenemos que admitir que en toda pareja, generalmente en toda relación, pero en las parejas, hay que decir, no se puede pensar que no va a haber lucha de poder. La lucha de poder va a estar siempre más o menos. Y yo digo, yo pongo la metáfora de la tarta. Mirá, cada uno tiene, la tarta tiene varios trozos de poder. Cada uno está conforme con esos trozos. Los queremos cambiar, no los queremos cambiar. Vamos a negociar sobre esos trozos de poder. Hay momentos en la pareja donde vienen a consulta y la lucha de poder están arriba. Es decir, no podemos pensar que vamos a negar que no existe el poder en la pareja, existe. Lo que pasa es cómo lo manejamos. Y esa es el interrogante. Hay muchas técnicas, muchas formas, un ejemplo de cómo manejarnos en esta situación. Vale, eso que solamente quería comentar. Muchas gracias, Eduardo. Creo que había una última pregunta, Blanca, ¿verdad? Que estaba pendiente. Ya creo que son las 8. Si os parece bien, podemos cerrar con una última pregunta. Sí, una reflexión de cada uno de vosotros y muchísimas gracias. Bueno, la realidad es que el aforo está mayoritariamente son mujeres, somos mujeres. Vosotros sois los de la conferencia, sois dos hombres. Y hay una pregunta importante e interesante que es acerca, para preguntarle a Robert ahora por el turno de palabra, Eduardo, ¿qué piensas sobre el papel de los movimientos feministas en cuanto a la relación del dinero en las parejas? ¿Piensas, Robert, que estos movimientos ayudan a que la función simbólica del dinero vaya a un camino más sano en la relación de pareja? ¿La relación de poder influenciado por el dinero puede cambiar? Oui. Oui, ma traductrice, elle a disparu. Je suis là. Je n'ai pas disparu. C'est évident, c'est assez évident, c'est-à-dire si on... j'essaie de réfléchir, je pense que ça va toucher le niveau symbolique. Lo que va a tocar al nivel simbólico. C'est-à-dire l'idée que
il faut une égalité. Es decir, la idea que hay es necesario una igualdad. Et je pense que ça va toucher aussi le niveau idéologique, Y creo que va a tocar también el nivel ideológico, avec l'égalité des tâches, le fait que les rôles ne doivent pas être distingués. con la igualdad de las tareas, el hecho que los papeles no tienen que ser distinguidos, diferentes. Alors, je dirais que ça paraît comme ça assez justifié. Yo diría que parece así muy justificado. Maintenant, c'est vrai que ça peut poser un problème parce que Ahora es cierto que puede haber un problema porque qu'il y a un risque que nous voyons assez fréquemment d'ailleurs, hay un riesgo que vemos frecuentemente, por otra parte, que cette égalité, ce mythe d'égalité, enfin cette idéologie d'égalité, disons, que esta ideología de igualdad, digamos, aboutisse à une fraternisation du couple. conlleva una fraternalización de la pareja. Avec donc une désexualisation. Entonces, con una desexualización. Et à ce moment-là, un risque de rupture très important. Et a este momento un riesgo de ruptura muy importante. Parce que je crois qu'il ne faut pas oublier que le cœur du couple aujourd'hui, porque no hay que olvidar que el corazón de la pareja hoy en día c'est pas le fait d'être une équipe, no es el hecho de ser un equipo, c'est la dimension relationnelle, es la dimensión relacional, la relation amoureuse. la relación amorosa. Le fait de se sentir exister comme homme ou comme femme dans le regard de l'autre. El hecho de sentirse existir en la mirada del otro en tanto que hombre o que mujer. Et quand cette dimension-là est touchée, et la fraternisation peut jouer un rôle là. Y cuando esta dimensión está tocada y la fraternización conlleva un papel ahí, eh bien, le couple est véritablement en danger. Entonces la pareja está en peligro. Donc la difficulté est de trouver un équilibre entre les deux. Entonces la dificultad es de encontrar un equilibrio entre los dos. Et la dimension de l'argent est un signifiant important dans cette situation. Y la dimensión del dinero tiene una significación importante en esta situación. Bueno, muchísimas gracias. No sé si queréis añadir, porque sentimos muchísimo que el tiempo, porque se está poniendo súper interesante, gracias a los dos. No sé si queréis añadir algunas palabras para cerrar antes de que cierre Belén. Y muchísimas gracias, Christine, también. Os doy la palabra de nuevo. J'ai rien compris. Je dis que si vous voulez fermer finir avec quelques mots, chacun, cada uno. J'étais extrêmement intéressé par l'exposé d'Eduardo. Yo estuve muy interesado por la exposición de Eduardo. Et je trouvais que c'était finalement deux exposés assez complémentaires. Porque me encontré que eran dos exposiciones muy complementarias. Je le remercie de ne pas avoir abordé le thème de l'argent dans ce qu'il pouvait très bien faire. Le agradezco de no haber abordado el tema del dinero en su exposición, lo que había podido hacer. Ce qui m'a laissé une petite place. Lo que me ha dejado un espacio para... Et puis la dernière chose, c'est que je voudrais dire que je n'avais jamais fait cet exposé. Y lo último, que jamás he hecho este tema en una conferencia. Donc je l'ai traité pour la première fois. Entonces lo he hecho por primera vez. Et je vous prie de m'excuser parce que c'est peut-être moins fluide que d'habitude.
Y os pido de disculpas porque tal vez no es tan fluido como de costumbre. Mais bon, Bueno, sí, Eduardo. Eduardo, Ok. sí. Bueno, muchas gracias por tu palabra, Robert, y también te agradezco porque yo he aprendido también mucho de lo que has volcado con todo el tema del significado del dinero en la pareja y cómo trabajarlo. Y yo también tuve la particularidad de que este tema es la primera vez que lo expongo. Y bueno, y es un tema que a mí me parece apasionante porque es un tema que los terapeutas cuando nos abordan con estos temas los escuchamos, los contenemos, pero en definitiva no intervenimos mucho ni le damos la dimensión que realmente tiene en las cuestiones de poder, en las cuestiones dentro de la pareja, en las cuestiones de afectación que cada uno tiene por la identidad laboral, de lo que está sufriendo y la gente por todo el tema laboral, etcétera, ¿no? Entonces, no le damos la dimensión porque, bueno, obviamente vamos a buscar el tema relacional, la dimensión relacional de la pareja, cómo la pareja puede ayudar, en definitiva, a que estos temas tan duros que vienen externamente puedan ser solventados y no generen la destrucción de la pareja en la medida que podamos. Pero si finalmente son desencadenantes para una crisis previa, ya es otra historia. Es decir, el tema es de una complejidad y es muy rico y yo les invito a, si les despertamos ambos dos la curiosidad y la profundización en este tema, yo pienso que hemos cumplido un gran cometido y me parece muy interesante todo lo escuchado, las preguntas y le agradezco a Robert y a los organizadores tanto de CEFA como del ITAD, CEFA Madrid y del ITAD, a Belén, a Blanca, a Cristín y todos los que habéis contribuido. Lo mismo a Arantxa, que ha llevado todo el tema también de la gestión nuestra en el ITAD. Y a Carmen, a mi mujer, que bueno, que ella me ha ayudado, como siempre, en muchas de estas cuestiones. Bueno, un beso grande a todos y los veremos próximamente. Muchas gracias. Solo agradeceros a todos de nuevo la participación. Gracias a vuestras preguntas, esta conferencia también ha sido muy viva. A Eduardo y a Robert, porque habéis traído temas muy importantes y sabemos que son delicados, tanto en nuestra propia intimidad como en nuestro oficio. Temas como el trabajo, el dinero, la intimidad y el corazón de la pareja dentro de estos tiempos. Y sin más, desearos pues un buen fin de semana y a disfrutar. Y muchísimas gracias a los ponentes, de verdad. Au revoir. Bye bye. Au revoir.